Hola. Tengo 17 años, soy mujer y actualmente vivo con mi abuela, de 70 años. Debido a una situación realmente mala en la que estoy con mi madre, de 47 años, y mi hermana, de 19 años. Mi padre falleció recientemente tras una larga batalla contra el osteosarcoma, y hace 6 meses sucumbió a su enfermedad. No fue nada inesperado. Lo veíamos venir y estábamos preparados para ello. Sin embargo, sigue doliendo. ¿Nunca te sientes bien por haber perdido a un padre? Creo que nunca me sentiré bien al respecto, pero estoy lidiando con ello. El único consuelo que tengo es que ahora está en un lugar mejor y ya no sufre como en los últimos 4 años. Mi madre estuvo muy disgustada al respecto durante las 2 primeras semanas, pero esta vez lo está superando y me alegro por ella. Lo mismo le pasa a mi hermana, pero creo que soy yo la que se lo está tomando peor. Era mi persona favorita en el mundo y todavía se me hace raro que ya no vaya a estar. Los últimos 6 meses han sido muy molestos para mí en mi vida personal, pero he tenido que seguir adelante ya que estoy en mi último año de instituto, y también he empezado a solicitar plaza en universidades y demás, así que las cosas están bastante estresantes para mí ahora mismo y no tengo tiempo para sentarme y llorar. Lo haré cuando entre en la universidad que he elegido, a la que mi padre quería que fuera. Estoy trabajando muy duro para ello, así que tengo los dedos cruzados. De todos modos, esto es más sobre mi abuela, así que llegaré a eso. Ahora, para contextualizar, mi padre estaba muy unido a su madre, y yo también estoy bastante unida a mi abuela. Sin embargo, ese no es el caso de mi madre y mi hermana. Mi madre nunca se ha llevado bien con mi abuela por razones que desconozco. Y mi hermana es más o menos una segunda versión de mi madre, así que tampoco se lleva bien con mi abuela y no parece gustarle mucho. He mantenido el contacto con mi abuela, pero después del funeral, mi madre no se molestó en saber cómo estaba. Solo yo parecía preocuparme por ella. Había creído que la estrategia uniría más a la familia, pero no fue así. El fallecimiento de mi padre les dio a mi madre y a mi hermana una excusa para no volver a hablar con mi abuela y la apartaron de sus vidas. No sé por qué lo hicieron ni por qué no les caía bien, porque en lo que a mí respecta, siempre había sido muy amable con nosotras y con nuestra familia. También había sido siempre amable con mi madre y mi hermana, aunque ellas nunca se habían molestado en ocultar su desprecio por ella. Incluso cuando iban de visita a su casa, se comportaban de forma muy rara y arrogante y hacían que todo el mundo se sintiera incómodo. Mis padres lo habían pensado muchas veces, pero después de un tiempo, mi padre se había dado por vencido porque sabía que no podía cambiarlo. Sé que debía de haber alguna razón detrás de este comportamiento, pero nadie me dijo nunca nada al respecto y no me sentí lo suficientemente valiente como para preguntarle a mi madre por qué no le gustaba a mi abuela, ya que parecía ser un tema un poco delicado para ella. Pero para mí mi abuela es muy simpática y la quiero. También es una mujer realmente inspiradora y estoy orgullosa de ser su nieta. Han pasado 6 meses desde el fallecimiento de mi padre y he mantenido el contacto con ella, y soy la única que lo ha hecho ya que mi madre no se habla con ella, mi hermana tampoco. Y el resto de la familia se puso muy ocupada después de un par de semanas. Además, tampoco podía esperar que lo dejaran todo por ella y estuvieran a su lado emocionalmente todo el tiempo, ya que no eran nuestra familia más cercana. Pero habíamos estado ahí el uno para el otro y yo la visitaba todos los fines de semana hasta hace un par de semanas, ya que fue entonces cuando empezaron mis exámenes finales. Terminaron la semana pasada y, casualmente, mi hermana también volvió a casa para ir a la universidad después de sus exámenes finales un par de días después. Así que como todo el mundo estaba en casa, mi abuela nos invitó a todos a su casa para pasar el fin de semana y yo me apunté. Obviamente, intenté convencer a mi madre y a mi hermana para que le dieran una oportunidad, pero lo que me dijeron realmente me desanimó y todavía no he podido quitármelo de la cabeza porque fue muy desagradable. Intentaba decirle a mi madre que no pasaría nada y que deberíamos intentar pasar más tiempo en familia, ya que eso es lo que mi padre habría querido. Y mi madre se enfadó mucho y me dijo que si quería tener una relación con mi abuela, era libre de hacerlo. Pero ahora que mi padre ya no estaba, no tenía ningún incentivo para seguir manteniendo el contacto con esa vieja bruja y la cortaba a propósito. Y mi hermana también parecía estar de acuerdo con ese sentimiento. A mí me parecía una falta de respeto y una mezquindad porque mi abuela siempre había sido amable con ellas dos y eran ellas las que se habían desvivido por ser groseras con ella en su propia casa. A pesar de eso, seguía invitándoles a todos los eventos una y otra vez. No creo que pidiera mucho. Era solo un fin de semana, y ellas tampoco tenían mucho que hacer.
No costaría nada darle una oportunidad y simplemente ser amable, pero eso es lo que tenían que decir al respecto. Así que, como de costumbre, fui sola a visitar a mi abuela, y parecía algo disgustada por el hecho de que mi madre y mi hermana no se hubieran molestado en aparecer. Pero creo que se lo esperaba. Pero ocurrió algo que yo no esperaba en absoluto, y así fue. Me dijo que nos había invitado a las 3, y no solo a mí, porque tenía algo importante que contarnos. Me dijo que ahora que mi padre ya no estaba, tenía que pensar en alguien que se hiciera cargo de la empresa. Mi padre había estado trabajando desde casa cuando las cosas se pusieron muy mal y se puso demasiado enfermo para salir. Pero durante los 2 últimos meses, no teníamos ni idea de cómo iban las cosas en la empresa, porque estábamos tan ocupadas preocupándonos por la salud de mi padre que apenas teníamos tiempo para preocuparnos por nada de eso. Suponíamos que tenía a alguien que se ocupaba de las cosas y que alguien las mantenía en marcha cuando él no estaba. Y si no, sabíamos que mi abuela se encargaría, así que no nos preocupamos por eso. Es una empresa familiar y nos dedicamos principalmente a la electrónica. Somos minoristas, no fabricantes. Mi bisabuelo la puso en marcha y luego la continuaron mi abuelo y mi padre. Pero mi hermana aún está en la universidad y yo ni siquiera he terminado el bachillerato. Así que, obviamente, ninguna de las dos podíamos hacernos cargo todavía. La única persona cualificada para tomar el relevo sería mi madre. Ahora trabaja en un banco, pero creo que también habría hecho un buen trabajo aquí. Sin embargo, como ni siquiera se había molestado en presentarse a aquella estancia de fin de semana en casa de mi abuela. Había sido descalificada de todos modos, y ni siquiera iba a contar con mi hermana, ya que era menor de edad. Y como dije, una versión en miniatura de mi madre. Eso solo me deja a mí. Pero yo aún no había cumplido los 18, y aún así me quedaba mucho camino por recorrer antes de estar preparada para asumir una responsabilidad tan grande. Pero al final me dijo que por el momento iba a dejarme la empresa a mí. La dirigía con mi tío abuelo, el primo de mi abuela. Pero incluso él se estaba haciendo viejo y no podía asumir la responsabilidad durante mucho tiempo. Ya tenía unos 60 años y pensaba jubilarse. Pero entonces diagnosticaron a mi padre y tuvo que aplazarlo todo. Lo máximo que podía hacer era un par de años más, pero después estaría fuera. Mi abuela quería desesperadamente mantener el negocio en la familia, así que me preguntó si estaría dispuesta a aprovechar la oportunidad. Me dijo que sabía que yo había planeado ir a la escuela de negocios de todos modos, ya que, a largo plazo, había planeado hacerme cargo de la empresa después de mi padre. Pero no esperaba que se fuera tan pronto. Eso nunca había formado parte del plan. Pero sí, quería dirigir la empresa. Así que me preguntó si aceptaba el reto y no tuve que pensármelo 2 veces antes de decirle que sí. Luego me dijo que en los 2 años siguientes se encargaría de todo y empezaría a prepararme para tomar el relevo cuando me licenciara. Ni siquiera tendría que preocuparme por la matrícula de la universidad, ya que mi abuela me había prometido que se ocuparía de todo. Después de aceptarlo, lo primero que hizo fue decirle a mi tío abuelo que yo iba a tomar el relevo, y que él solo tenía que esperar un par de años más. Pero una vez que terminara la escuela de negocios, me haría cargo. Me supervisarían durante un par de años, pero una vez que hubiera demostrado mi valía, me independizaría y tenía fe en mí misma. Sé que puedo hacerlo. Tengo mucha confianza en mí misma, así que no sentí la necesidad de dudar o pensármelo 2 veces sobre esta decisión. Ahora creo que donde las cosas se torcieron fue cuando decidí llamar a mi madre y contárselo. En realidad no pretendía regodearme. Solo quería hacerle saber que habían cometido un error al rechazar a mi abuela y su invitación. Quería que supieran que su arrogancia los estaba hundiendo. Cuando se lo conté a mi madre, al principio se negó a creerme, pero luego le dije que iba en serio. Entonces empezó a gritarme y a decirme que no tenía derecho a regodearme así y que era muy mezquino por mi parte hacerlo. Intenté decirle que no quería regodearme. Solo intentaba decirle que si hubiera sido más amable, esta oportunidad de oro le habría llegado a ella, o quizá a mi hermana, ya que ella también estudiaba finanzas y habría tenido un trabajo listo y esperándola después de graduarse. Pero ahora eso parece poco probable, ya que mi abuela ha tomado una decisión y está bastante disgustada por la forma en que fue desairada cuando me presenté sola en su casa. Mi abuela se había sentido bastante decepcionada y después de que tuviéramos nuestra pequeña discusión y yo aceptara su oferta, me dijo que ahora tampoco tenía ningún incentivo para seguir en contacto con mi madre. Me dijo que durante muchos años había soportado su comportamiento arrogante por puro amor a mi padre. Pero tras el fallecimiento de su hijo,
mi madre no se había molestado en ir a verla ni una sola vez, ni siquiera por obligación. Aquel día fue el límite y la cima de su arrogancia, así que no sintió la necesidad de mantener el contacto ni de invitarla a nada nunca más. Y yo entendía de dónde venía. Había visto cómo se comportaban mi madre y mi hermana con ella, y si yo estuviera en su lugar, no creo que fuera capaz de mantener la calma durante tanto tiempo. Así que personalmente no creo haber hecho nada malo diciéndole a mi madre que si hubiera sido más amable, esta oportunidad podría haber sido suya. Pero acababa de costarse una oportunidad de ascender por culpa de su terrible arrogancia y sus problemas de actitud. Se suponía que tenía que volver 2 días después una vez terminado el fin de semana, pero ha pasado una semana y todavía estoy aquí. Y es que al día siguiente de mi llamada telefónica a mi madre, ella y mi hermana se presentaron en casa de mi abuela con lágrimas en los ojos, suplicando perdón. Ni siquiera estoy exagerando ahora como aparecieron exactamente. Las dos estábamos bastante sorprendidas de verlas aquí. Y entonces mi madre le dijo a mi abuela que si hubiera sabido que esa era la razón por la que las había invitado, no la habría rechazado y declinado la invitación. Puedo decir que fue realmente un error. Probablemente debería haber empezado disculpándose por su comportamiento desde hace un par de meses y durante toda su vida, nunca se ha portado bien con mi abuela. Pero en lugar de disculparse, dejó muy claro a mi abuela que la única razón por la que estaba aquí no era porque estuviera realmente arrepentida de haber rechazado su invitación y de haberse portado mal con ella, sino por el puesto y el negocio familiar del que tanto quería formar parte. Era asquerosamente obvio lo que intentaba hacer y mi abuela no iba a tolerar eso, así que la cortó en medio de su bronca y le dijo que podía irse a casa, porque realmente no le interesaba nada de lo que mi madre tenía que decir, ya que no había ninguna disculpa, ninguna explicación por su comportamiento. Tampoco le interesaba entretenerse con ese tipo de tonterías. Mi abuela se desahogó con ella y le dijo que estaba actuando de forma patética y que tampoco le sorprendía, ya que era exactamente el tipo de comportamiento que esperaba de ella. Le dijo que había soportado su comportamiento arrogante durante años y años solo por su hijo, e incluso había intentado darle una oportunidad de redención invitándola ese fin de semana porque sabía que mi padre lo habría querido. Pero mi madre le había demostrado que no era digna de una segunda oportunidad y por eso volvía a casa a llorar en su casa en lugar de hacernos perder el tiempo. Y luego le cerró la puerta en las narices. Me sentí muy orgullosa de mi abuela y pensé que había hecho lo correcto al defenderse. Durante toda la conversación, yo había estado de pie en la habitación, pero no intervine. Ni siquiera cuando a mi madre le cerraron la puerta en las narices. La razón por la que no intervine fue muy sencilla. No creía que estuviera pasando nada malo, así que no sentí la necesidad de defender a mi madre. Pero después, mi madre y mi hermana empezaron a culparme de todo y a pensar que debería haberlas defendido. Llevamos un par de días discutiendo y no he podido volver a casa, aunque desde entonces tengo que llevar muchas cosas de su casa a la mía. Ahora he decidido que voy a seguir viviendo con mi abuela, pero ellas piensan que estoy siendo injusta y egoísta y siguen peleándose conmigo. Creen que ahora que sé que mi futuro está resuelto, voy a abandonarlas y piensan que ahora estoy mostrando mi verdadera cara. Es tan frustrante, ni siquiera sé cómo sentirme al respecto. Mala mía por no volver a casa con mi madre y mi hermana después de que mi abuela me dijera que iba a heredar el negocio familiar. Actualización 1. Hola. Según vosotros, debería haber cortado con mi madre y mi hermana y no haber hecho esa llamada en primer lugar. Estoy de acuerdo con vosotros. Eso me habría ahorrado muchos problemas. Pero de todos modos, todavía puedo hacer eso ahora y lo estoy haciendo. Se me ha metido mucho en la cabeza la forma en que han estado actuando ya que son la única familia aparte de mi abuela que me queda. Así que seguía intentando mantener el contacto y arreglar las cosas con ellas. Pero no creo que pueda hacer que funcione porque se están asegurando de que me sienta culpable por cosas de las que ni siquiera soy responsable. Las he bloqueado para que no puedan llamarme ni enviarme más mensajes de texto. He terminado con las dos. Tuvieron la oportunidad de arreglarlo todo, pero no lo hicieron, ni con mi abuela ni conmigo. Y eso está bien. Creo que ahora sí que deberían afrontar las consecuencias de su propio comportamiento y acciones en lugar de intentar echarme la culpa a mí. Sé que no soy la culpable de esta situación. Por mucho que intenten convencerse, ya no pueden convencerme de ello. Estoy fuera de esa casa y estoy segura de que mi padre tampoco hubiera querido que esto sucediera. Pero es lo que hay. Actualización 2. Hace un par de días bloqueé a mi madre y a mi hermana y, tal y como esperaba, no les gustó nada.
Sabía que tampoco aprobarían mi comportamiento, pero tuve que hacerlo. Me estaban poniendo de los nervios. No paraban de pelearse conmigo incluso cuando me portaba bien con ellas, así que ¿cómo no iba a bloquearlos? No tenía otra opción. En fin, creo que ayer se enteraron de que las había bloqueado y se armó un gran revuelo y se enfadaron mucho. Y como no podían expresármelo a través de llamadas o mensajes, ya que estaban bloqueadas, optaron por hacer un post al respecto. No sé lo que esperaban conseguir con ese post, pero fue realmente molesto porque están exagerando y pintándose a sí mismas como las víctimas aquí cuando literalmente todo el mundo sabe que definitivamente no son las víctimas. Incluso me acusaron de algo que ni siquiera podría haber imaginado aunque hubiera querido hacérselo, porque no tenían nada más que usar contra mí. Tuvieron que inventar una teoría y seguir con ella, fingiendo que era verdad. Publicaron toda la historia de lo que había ocurrido y de cómo habían llegado a ser bloqueadas, pero obviamente me pintaron a mí como la villana y a ellas como las víctimas, y lo pusieron todo de tal manera que la gente me considerara la mala. Me acusaron de mantener en secreto el propósito de mi visita a casa de mi abuela a propósito para que declinaran la invitación y perdieran esta oportunidad de oro. Dijeron que, aparentemente, yo sabía exactamente por qué mi abuela nos había invitado a los tres a su casa, pero sabía que no aceptarían la invitación si no les decía por qué nos había invitado. Mi madre no tenía una buena relación con mi abuela, y yo utilizo eso a mi favor para acaparar esta oportunidad y arruinar aún más su relación con su suegra. Todo eso es una mentira descarada y creo que la gente que está leyendo esto sabe la verdad. Hasta ahora, no sé qué opina la gente al respecto porque no he podido leer los comentarios de ese post. Incluso sé de ese post porque uno de mis familiares me lo envió y me preguntó qué pasaba. No sé qué debo hacer ahora. Quiero decirles que lo quiten, pero para eso tendré que desbloquearlas primero. Ni siquiera he hablado de ello con mi abuela porque ya está bastante afectada tras el fallecimiento de su hijo y no quiero crearle más problemas. Así que por ahora he estado lidiando con todo esto por mi cuenta. No quiero ponerla aún más triste y perturbada de lo que ya está con estas peleas insignificantes. Actualización 3. Hola, hablé con un par de mis amigos sobre esto y me dijeron que debería enfrentarme a mi madre y a mi hermana. Así que eso es lo que hice. Las desbloqueé y les pregunté a qué venía ese post, ya que ni siquiera estaba intentando pelearme con ellas, pero no paraban de soltar mentiras sobre mí y me estaba poniendo de los nervios. Mi hermana no me respondió, pero mi madre me contestó diciendo que tenía que hacerlo porque sabía que al menos había algo de verdad en lo que decía y la gente necesitaba saber cómo era yo realmente como persona, ya que constantemente fingía ser simpática y dulce. Pero en realidad, esa no es la verdad y estoy tan lejos de ser dulce como puede serlo ya que les robé una fortuna. Realmente perdí mi llamada en ese momento porque su comportamiento era completamente irrazonable y creo que ella era la que tenía grandes problemas, no yo. Realmente soy tan dulce como me comporto, pero ella sigue presionándome y no voy a aguantar eso. Así que se lo dije, o más bien le grité y le dije que yo ya había perdido a un padre y que no tenía miedo de perder a otro progenitor. Le dije que se había jodido la vida con su mala actitud. No podía echarme la culpa a mí y fingir que esa era la realidad de la situación. Ella era la que siempre había tenido problemas con mi abuela y por eso había rechazado la invitación. Incluso le refresqué la memoria y le recordé las palabras exactas que había utilizado y le dije que había sido ella la que había llamado vieja demacrada a mi abuela y había dicho que ahora que mi padre ya no estaba, no quería seguir en contacto con ella. Así que no creo que nada de esto fuera culpa mía. La verdad es que no sabía por qué mi abuela nos había invitado a los tres a pasar el fin de semana. Pero si hubiera sabido el motivo de la visita, se lo habría contado para que hubieran tenido una oportunidad justa. Pero sinceramente, me alegro mucho de que no hayan tenido esa oportunidad porque no se la merecen. No respetan a las personas de su vida y lo dan todo por sentado. Así que creo que esto debería ser una buena lección para ellos. Incluso mientras le contaba todo esto, ella seguía intentando interrumpirme y pelearse conmigo, y eso me agitaba aún más. Así que ella seguía diciendo cosas y yo seguía gritándole a cambio. Y la situación no hacía más que empeorar. Creo que en algún momento grité lo suficiente como para que mi abuela me oyera. Así que entró en mi habitación para ver qué pasaba y cuando me vio discutiendo por teléfono con mi madre, decidió coger el teléfono y colgar. Me dijo que no malgastara mi energía hablando con ella y salió de la habitación, lo que creo que fue una buena decisión porque me estaba enfadando mucho y era totalmente innecesario. No puedo cambiarla. No puedo obligarla a ver mi punto de vista y a considerarlo.
Va a seguir siendo la misma persona narcisista que solo se preocupa por sí misma y no puedo hacer nada al respecto. Es inútil que malgaste mi energía discutiendo con ella. Así que ahora solo estoy tratando de calmarme y lidiar con mis emociones en este momento. Actualización 4. Vale, muchos de vosotros me estabais preguntando exactamente por qué mi madre y mi abuela no se llevan bien, o mejor dicho, por qué a mi madre no le gusta mi abuela. Y sinceramente no lo sabía. No tenía una respuesta, así que había estado evitando esas preguntas. Pero hoy por fin me he decidido a averiguarlo porque creo que ya va siendo hora de que me entere de estas cosas. Definitivamente me conciernen, y soy parte de la familia. Merezco saberlo. Obviamente no podía preguntárselo a mi madre, no después de la pelea que hemos tenido hoy en la llamada telefónica. Así que decidí preguntar a la única otra persona que podría tener una idea de por qué esto era así. Así que me acerqué a mi abuela y le pregunté sin rodeos por qué mi madre no se llevaba bien con ella. Parecía un poco desconcertada por la pregunta, probablemente porque no lo había visto venir después de tanto tiempo, pero no se privó de decirme la verdad. Y ahora por fin tengo una respuesta a sus preguntas. Al parecer, antes de que mis padres se casaran, mi madre había estado hablando de dejar su trabajo para poder quedarse en casa. Mi abuela se puso firme y dijo que no lo permitiría por un par de razones. La primera es la razón más práctica. Mi padre ya tenía un ama de llaves a tiempo completo trabajando para él desde antes de empezar a salir con mi madre, así que no tenía sentido que se quedara en casa sin hacer nada. La segunda razón era que sabía que si mi madre decidía quedarse en casa durante un tiempo, nunca acabaría volviendo a trabajar y eso significaría que dependería de los ingresos de mi padre durante el resto de su matrimonio. No podía permitir que eso sucediera porque significaría que mi madre se casaba con mi padre por su dinero. Por eso se puso firme y mi abuela le dijo a mi padre que no permitiría que su nuera se quedara en casa sin hacer nada. Tenía que ser una mujer. Y si aún así mi madre decidía casarse con mi padre, entonces sabría con certeza que mi madre no estaba con mi padre solo por el dinero. Por suerte, mi madre se casó con mi padre a pesar de que no le permitirían dejar su trabajo como ella quería. Mi abuela estaba contenta con lo que había pasado, pero desde entonces, a mi madre no le gusta mi abuela porque duda de su carácter. Sinceramente, no sé cómo sentirme al respecto. Creo que puede haber sido insultante para mi madre que alguien pusiera en duda lo mucho que quería a mi padre y la razón por la que estaba con él. Pero tampoco puedo culpar a mi abuela por dudar de sus intenciones, ya que pertenecen a una familia bastante acomodada económicamente. Así que estoy un poco dividida entre las dos. Pero bueno, es lo que hay porque sinceramente no sé quién tiene razón y quién no, pero sé que ahora mismo mi abuela es lo mejor para mí. Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. Actualización 5. Hey, así que han pasado un par de semanas desde la última vez que hablé con mi madre. Tuvimos una pelea muy fuerte por teléfono y no nos hemos vuelto a hablar desde entonces. Por lo que sé, ella ha quitado ese post que había hecho y junto con eso también ha quitado cualquier otra foto que tenía de mí en todas sus cuentas de redes sociales. Básicamente está fingiendo que solo tiene una hija y es hiriente, pero tengo que lidiar con ello. Este es el camino que he elegido para mí y me voy a atener a él. También me aceptaron en la escuela de negocios que había solicitado, la que mi padre quería que fuera, y no puedo expresar lo feliz que estoy por ello. No puedo expresarlo con palabras. Cuando leí el correo electrónico de aceptación, pensé que había gritado lo suficientemente fuerte como para que el Estado me oyera. Mi abuela está encantada, pero no más que yo. No solo estoy contenta de ir a una institución tan estupenda, sino sobre todo de poder cumplir la promesa que le hice a mi padre. Llevo un par de meses estudiando mucho y tengo la sensación de que todo mi esfuerzo ha merecido la pena y seguirá mereciéndola cuando me haga cargo del negocio de mi padre y haga lo que él quería que hiciera. No te pierdas más historias.